Hola, ¿qué tal? Gracias a todos los que lleguen a escuchar este video. Les agradezco a los pocos suscriptores que están en este canal, los que han visto estos videos que se están subiendo. Les invitamos a que compartan con aquellos que quizá no han escuchado este mensaje, el mensaje del Evangelio eterno, ¿verdad? Hoy vamos a tratar un tema muy importante, Daniel. Vamos a comenzar ya nuestros estudios de Daniel. Después de largo tiempo de que se promocionó y no se ha presentado nada, ha llegado el tiempo de hacerlo. Y vamos a tratar de hacer que sea bastante resumido. Queremos que sean como máximo 15 minutos, por lo cual buscamos con la ayuda de Dios de ser breves y que a la vez Dios nos pueda permitir que sean estudios puntuales, específicos, pero también que se den de la forma correcta. Entonces vamos a iniciar nuestro estudio con el libro de Daniel, el capítulo 1, Daniel, una lección de suma importancia. Vamos a ver por qué el capítulo 1 de Daniel nos presenta una lección de suma importancia. Muy bien, vamos a avanzar la lectura del capítulo 1 de Daniel. Aquí se presenta, dice los primeros versos del 1 al 2, se declara lo siguiente. En el año, dice aquí, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y cercóla. El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los vasos de la casa de Dios, y trájolos a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y metió los vasos en la casa del tesoro de su Dios. En estos dos versos se nos muestra el cumplimiento profético que había sido predicho por el profeta Jeremías. Años previos, el profeta Jeremías había sido levantado por Dios para denunciar precisamente que debido a la corrupción de Judá, debido a que Judá se había convertido también en una ramera, y esto significa en que se había apartado de Dios. En el capítulo 2 de Jeremías se nos muestra cómo es precisamente que Judá se apartó de su Dios, ¿verdad? Dice, ¿qué tienes tú en el Nilo que vayas allá, verdad? ¿Qué tú tienes en este río otro, en el de Asiria, para que vayas y bebas? Dice, no tienes nada, porque dos males, dice Dios a través del profeta Jeremías, ha hecho mi pueblo. Dejaron a mí, dice, fuentes de agua vivas, y cavaron para sí cisternas rotas que no pueden retener las aguas. Entonces, el gran problema o la gran razón por la cual Judá fue sitiada por Babilonia es el resultado, ¿verdad? Esto se presenta como el resultado de apartarse de Dios. Y al ocurrir esto, se busca el favor de los reyes de la tierra, ¿verdad? Los reyes de la tierra, y como resultado esto se vuelve, dice el capítulo 3 de Jeremías, se vuelve en una ramera. El pueblo de Israel se convirtió espiritualmente hablando en una ramera al buscar el favor de los reyes de la tierra, ¿verdad? El favor de Egipto. Y como lo dice el capítulo 2 de Jeremías, en la Biblia se nos presenta que no solamente buscó el favor de Egipto, sino que a su vez se fue a corromper, como lo dice, lo voy a leer rápido aquí en la palabra de Dios, ¿verdad? Se presentan las razones en el capítulo 2 de Jeremías. Miren lo que le dicen, fíjense. Dice lo siguiente. Déjame encuentro, acá está. Dice, ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas aguas del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del río? Tu maldad te castigará y tu apartamiento te condenará. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es tu dejar a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor de los ejércitos. Dice el Señor Jehová de los ejércitos. Esta fue la razón, hermanos, por la cual el pueblo de Israel se convirtió precisamente en una ramera. Se apartó de Dios y fue en busca del favor de los reyes de la tierra. Antes de pasar a esta presentación, quiero leer el capítulo 3
Dios le dice, mira, tú pues, en el verso 1, capítulo 3 de Jeremías, tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dijo Jehová. Alza tus ojos a los altos y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Para ellos te sentabas en los caminos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu malicia has contaminado la tierra. Esta fue la condición, mis hermanos, de tristemente Judá. Y por esa razón el cumplimiento profético, de acuerdo a lo que se había predicho en Jeremías capítulo 20, verso 4, dice, porque así ha dicho Jehová, he aquí yo te envío, ¿verdad? Yo te pondré espanto. Disculpen, hermanos, una llamada entró aquí. He aquí yo te pondré en espanto a ti y a todos los que bien te quieren, todos esos amigos que buscaste, con los cuales te prostituiste. Contra todos esos dice, he aquí yo te pondré, ¿verdad? Y caerán por el cuchillo de sus enemigos y tus ojos lo verán. Dice, y a todo Judá entregaré en la mano del rey de Babilonia y los transportaré a Babilonia. En el capítulo 25 de Jeremías, en el verso 1, dice, palabra que fue a Jeremías acerca del todo el pueblo de Judá en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual es el primer año de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Entonces es interesante si nosotros analizamos que pareciera que hay una contradicción cuando se va uno a la historia y otros comentarios acerca de este versículo, el versículo 25, con respecto a Daniel capítulo 1, ¿verdad? Se dice que fue en el año 3 del reinado de Joacim. Daniel está afirmando que fue en el año 3 del reinado de Joacim. Sin embargo, Jeremías menciona que fue en el 4º año, ¿verdad? Del reinado de Joacim, cuando precisamente Babilonia tomó el poder sobre esta nación Judá. ¿Qué es lo que está sucediendo? Lo que sucede es que Daniel registra que fue ya casi del 4º año, a finales del 3er año. Aquí se dice que en el año 3 del reinado de Judá. Entonces la explicación para entender este verso es darnos cuenta que estaba muy próximo a que se culminara el 3er año, iba a comenzar el 4º año, lo que registra Jeremías. Es decir, todavía hubo un proceso para que completamente se pudiese tomar Judá, y ese proceso se ve en el espacio de que se aproxima hasta el 4º año, y Jeremías eso es lo que registra. De manera que en el 4º año completamente Judá es tomada por el Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y entonces Jerusalén fue tomado, ¿verdad? Fue tomado por Nabucodonosor, por Babilonia. Es muy interesante, hermanos, porque hay grandes lecciones que podemos entender de aquí. Primero, entender que la palabra profética tiene un cumplimiento conforme se ha descrito, y que un verdadero profeta que declara que han de suceder cosas y se cumplen, nos muestra que son verdaderos profetas del Señor, hermanos. Por otro lado, cuando se sigue avanzando aquí, se presenta otras escenas en las cuales dice que el rey solicita al príncipe de los eunucos. El rey le sugiere y le dice a Aspenaz, dice, trae a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Recuerden que había príncipes de cada tribu y demás. Bueno, resulta que estos príncipes que se traían del linaje real, que en este caso era de Judá, ¿verdad? De la tribu de Judá, la que estaba siendo tomada, se declara, dice, tráeme jóvenes de ese linaje real. Y mira, quiero que esos jóvenes sean muchachos en los cuales no haya tacha alguna, ¿no? Aquí está una imagen tratando de representar a esos jóvenes, y que sean de buen parecer, que sean con un aspecto físicamente agradable a los ojos, pero que también sean enseñados en toda sabiduría y sean sabios en ciencia, ¿verdad? Dice el verso 4, y además que tengan buen entendimiento y estén idóneos para estar en el palacio del rey. De manera que Nabucodonosor no quería cualquier personaje en su
corte, quería que estuviese gente físicamente agradable a los ojos, pero no era suficiente la belleza externa, sino que también estos hombres estuvieran capacitados para poder estar en la corte, que fueran hombres de sabiduría, hombres entendidos en ciencia y de buen entendimiento. ¿Por qué? Porque dice que en ese momento ellos iban a recibir un tratamiento especial, iban a hacer un trato especial, en el cual se presenta en el verso 5, dice, mira, y señalóles el rey ración para cada día de la ración de la comida del rey y del vino de su beber, que los criase 3 años. Voy a mover tantito aquí la imagen, dice, 3 años, para que al fin de ellos estuviesen delante del rey, y fueron entre ellos los hijos de Judá, venían obviamente del linaje real de los príncipes de Judá, a Ananías, Misael y Azarías. Es muy importante, hermano, ojalá quisiéramos abundar más, pero el tiempo es muy corto. La tribu de Judá se caracterizó por tener un carácter firme, por tener un carácter en este sentido de palabra, y lo vemos cuando José es vendido, sus hermanos confiaban en Judá. Cuando se reencuentran precisamente con José y estos tienen que llevar a Benjamín, su hermano, a Egipto, Jacob pone su confianza en Judá, en hombre de palabra. Entonces, estos hombres tenían un carácter ya de por sí que no se corrompían tan fácilmente, ¿verdad? Tenemos ahí a Caleb, hombres firmes, fieles, que defendieron la verdad y que fueron y batallaron, ¿verdad? Tenemos a David también, que mantuvieron una firmeza. Posteriormente sabemos que no hubo hombres fieles como tales, pero aquí de estos hijos de Judá vamos a ver qué tipo de carácter tenían, qué carácter iban a presentar ahora que iban a estar sometidos en una corte babilónica, como extranjeros, como esclavos, iba a estar el pueblo de Israel. Y ocurren 2 puntos importantes aquí. Uno es que estas personas iban a ser capacitados por 3 años, hermanos. 3 años iban a estar capacitándose, obviamente no en la palabra de Dios, sino en las costumbres, en las tradiciones, en la ciencia, de todo lo que tenían que verse respecto a Babilonia, y además tenían que comer y tenían que beber del vino del rey y de la comida del rey. Esto es importante, hermanos, porque hoy en día, ¿qué lección podemos tomar de esto? ¿Qué lección se nos puede presentar aquí? Vamos a ver y analicemos, porque hasta aquí nos damos cuenta que esta tribu de Judá ¿debía de mantener la firmeza? Era la pregunta. ¿Debería de mantenerse firme o debería de ceder a estos requerimientos? ¿Perdía algo si comía de la comida del rey o de su bebida? ¿Ante Dios sería tomado como un pecado? ¿Qué pasaría si el pueblo, en este caso, estos hijos de Judá, tomaran precisamente de esa ración, de la bebida y de la comida? ¿Qué pasaría referente? Y miren, y está muy tremendo, porque esa educación que ellos tenían, que iban a recibir, obviamente iba a ser un formateo de mucha información que ellos ya venían. Los principios que ellos venían exaltando, quizá estos jóvenes de Judá, que se les había enseñado a través de sus padres, ahora tendrían que ser puestos precisamente en prueba y demostrar si realmente lo que habían aprendido durante toda su vida lo iban a presentar ahora. Y nuevamente, como yo digo, o como estamos planteando ahorita, ¿pecarían simplemente por comer de la ración del rey? ¿Estarían en oposición a Dios? ¿Por qué no vemos la siguiente expresión o el siguiente pensamiento bíblico que está aquí mostrado? Dice, a los cuales el príncipe de los eunucos puso nombres. Está tremendo, porque no solamente le querían educar 3 años, cambiarle toda la idea, sino que al cambiarle sus nombres, querían quitar de su ser todo lo que habían aprendido. Ya no querían ser identificados como ese pueblo hebreo fiel a su Dios, sino que a través de este cambio de nombre querían, hermanos, cambiar todo su pensamiento, y a cada uno de estos 4 jóvenes se les puso un nombre diferente. Pero miren en el verso 8 lo que se presenta. Dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Qué tremendo.
¿En qué no se quería contaminar? No tenía opción de ser educado. Él no se podía oponer a decir, yo no quiero esa educación de 3 años. No podía oponerse a eso. Eso era ley. Tenía que ir allá y ser educado por 3 años. Aprender de la ciencia que se le iba a enseñar ahora babilónica y demás. Pero dice la Biblia que él dispuso en su corazón no contaminarse de la ración de la comida del rey y tampoco contaminarse de la bebida. Y se acercó precisamente al príncipe de los eunucos y le pidió, dice, que no se quería contaminar. Esta acción fue favorecida por el Dios Altísimo y la Biblia registra esto, que Dios, y puso Dios a Daniel en gracia, en buena voluntad con el príncipe de los eunucos. De manera que cuando Daniel se acerca precisamente con el príncipe de los eunucos y le dice, mira, yo no me puedo negar a estar esos 3 años ahí escuchando su ciencia y demás. No, pero a lo que sí puedo negarme es a que yo no coma precisamente de este manjar ni de este vino. Y es curioso porque de los que fueron transportados por Nabucodonosor, solamente se registra que estos 4 se mantuvieron firmes a Dios. Estos dijeron, si como de esta comida, si bebo de esta bebida, algo va a ocurrir, no solamente en mi cuerpo, que como dice el apóstol Pablo es templo del Espíritu Santo, sino que aún así mi mente ya no va a servir de manera correctamente a mi Dios. Porque dice que propuso, vemos aquí en su mente, de no contaminarse. No se refiere al órgano, que en el órgano no se quería contaminar. No, se propuso en su mente no comer de esta comida y esta bebida, porque él sabía que si él probaba de ese tipo de comida, entonces su relación que tendría con Dios no estaría facultado físicamente para poder hacerlo. Entonces es interesante que esto se presente aquí. Y cuando se acerca le dice, mira, dijo al príncipe de los eunucos, tengo temor. El príncipe de los eunucos le dijo a Daniel, tengo temor de mi señor, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él habrá visto vuestros rostros más tristes que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Le estaba diciendo, mira, el rey ya me ordenó que hay que comer esto. Y cuando ustedes dejen de comer este potaje, que para ese tiempo se decía, ¿verdad? Con este potaje van a tener un aspecto más vívido, con más vitalidad, con mayor fortaleza. Entonces, si yo no les doy de comer esto, resulta que el rey me va a matar. Mi cabeza estará sentenciada, es lo que está diciendo aquí esta versión. La palabra de Dios. Pero Daniel dice que él continuó con su petición y dice, entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el príncipe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, dice, mira, pruébate, ruego, tus siervos 10 días, danos 10 días, le dice Daniel, y ¿sabes qué nos vas a dar de comer? Legumbres para comer. Oh, qué tremendo. Hoy en día si alguien hiciera eso, se le llamaría fanático, extremista. Y vaya que sí se piensa así. Cuando uno dice, yo al igual que Daniel no me quiero contaminar con la comida que come el mundo, lo primero que te señalan es, eres fanático. Y así tal cual como lo dice aquí en la palabra de Dios, así como le dijeron al profeta Daniel, mira, te vas a ver con un semblante muy delgado, muy triste. Como otros dicen, la proteína te va a faltar, la proteína animal que es tan necesaria. Dice Daniel, prueba, pero él lo hacía confiando en Dios, con una fe, hermano, que es importante. Esto llevaba fe, y lo anoto aquí, llevaba fe. Por la fe, Daniel dijo, pruébate, ruego, danos 10 días. Y en esos 10 días vamos a comer solamente legumbres y vamos a beber agua. Y luego dice, ¿verdad? Parezcan delante de ti, ¿verdad? Nuestros rostros, compáranos con los demás, ¿verdad? De los que comen de la ración de la comida del rey y de su bebida. Y tú cuando lo compares te vas a dar cuenta que va a suceder.
Entonces, Melsar, que estaba a cargo de Daniel, Ananías, Misael y Azarías, dijo, está bien, vamos a hacer como lo están planteando ustedes. En 10 días, si ustedes en 10 días no están bien, entonces van a comer de la comida del rey, comerán de la ración del rey. La Biblia nos muestra, hermanos, que al cabo de esos 10 días, el rostro de estos jóvenes pareció mejor, mayor nutrido de carne, ¿verdad? Estaba mejor su aspecto físico. Y se declara que los otros muchachos que comían de la ración de la comida del rey, ¿verdad? Era menor en comparación, o estaban 10 veces abajo del aspecto que tenían estos 4 jóvenes que habían decidido ser fiel a Dios, no solamente en la obediencia a su ley, sino en la obediencia en la alimentación. Qué tremenda lección, hermanos, porque hoy en día, hoy todos dicen come lo que quieras, que no importa, el reino no es comida ni bebida. Sí, es verdad, pero hay una grande lección que en las conclusiones las vamos a tomar en cuenta. A estos 4 muchachos dice que Dios se complació al ver su fidelidad, dándole gloria y honra en la comida y en la bebida, y dijo, a estos les daré conocimiento, les voy a dar inteligencia en todas letras y en ciencia. Pero Daniel tuvo entendimiento en toda visión y todo sueño. De manera que la fidelidad que Daniel propuso en su mente para con Dios fue recompensada. Esa templanza, esa temperancia que Daniel dispuso en su mente y dijo, yo no seré temperante y mi Dios me ha de fortalecer y mi Dios lo va a ver todo para que sea así. Daniel fue bendecido para poder recibir visiones y sueños. Cuán diferente entre los que ahora dicen ser profetas, que se levantan y que dicen que reciben sueños. Cuánta diferencia. Y dice que cuando pasó el tiempo fijado de estos en los cuales el rey había fijado, ¿verdad? Es decir, estos 3 años que tenían que estar siendo capacitados, llevó el príncipe de los eunucos a estos jóvenes, a todos, delante de Nabucodonosor. El rey habló con ellos y dice que no fue hallado entre todos ellos otro como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. La fidelidad, hermanos, aún en la comida y en la bebida, fue de grande bendición para estos jóvenes, al grado que Dios le multiplicó la sabiduría que ya tenían, la inteligencia, y capacitó a Daniel para poder recibir toda visión y todo sueño. Y declara la palabra de Dios que halló los 10 veces mejor que todos los que estaban siendo capacitados. Eran hombres sabios e inteligentes, basados por la fe en la fidelidad a Dios, aún a través de la comida y la bebida. ¿Qué podemos concluir, mis hermanos, con este tema? Podemos concluir que la palabra profética, mis hermanos, nunca falla, siempre tendrá su cumplimiento. La palabra profética más permanente, en la cual hacéis bien, ¿verdad?, en estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que la mañana, ¿verdad?, esclarezca, brille sobre vuestros corazones. La palabra se cumple y nunca falla. La palabra del profeta Jeremías se estaba cumpliendo, y el profeta Daniel estaba viendo su cumplimiento y estaba siendo participante de las bendiciones que Dios dijo que no pasarían si ellos se fueran cautivos a Babilonia. Una lección importante que también podemos aprender es que Dios es quien entrega los reinos, mis hermanos. Mentira que los reinos hacen su voluntad. Vimos en Jeremías que dice, y Dios entregó a Judá, el reino de Judá. Bueno, Dios es el que quita los reinos y los pone. Él tiene el control de absolutamente todos, y a su pueblo, aun cuando estén pasando dificultades, hermanos, Él tiene el control de absolutamente todo. Nabucodonosor, que pensaba en borrar los principios de jóvenes, ¿verdad? Ellos mantuvieron una fidelidad tan grande que dijeron, no solamente seremos fieles a Dios, en los mandamientos de Dios, sino que seremos fieles a Dios aún en el comer y en el beber, día con día.
Y miren, no los comentábamos, pero ustedes que van a escuchar este video, vayan a Jeremías capítulo 29. Esta instrucción del comer este tipo de alimentos no fue una instrucción nueva. En el capítulo 29 de Jeremías, Dios les había dicho lo siguiente en el verso 7 en adelante. Les voy a leer, dice: procurad la paz, capítulo 29 de Jeremías, la paz de la ciudad a la cual os hice traspasar, dice Dios. Rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni miréis a vuestros sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. Esta era la parte de la instrucción, pero previamente en el verso 4 le dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Miren lo que tenían que hacer: edifiquen casas, dice, edifiquen. Iban a poder edificar porque esa iba a ser la voluntad de Dios. Moren ahí, dice el verso 5. Planten huertos y coman del fruto de ellos. Casaos, engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos, dad maridos a vuestras hijas, para que paran hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os hagáis pocos. De manera que lo que el profeta Daniel estaba haciendo al no quererse contaminar no era más que seguir la voluntad de Dios. Plantad huertos, comed de ellos. Él no los podía plantar, pero él sí podía hacer esa petición de: yo no quiero comer esto porque el Señor me está indicando que debo de comer del huerto, de los frutos de los huertos que sembremos. Él no sembraba, pero sí podía solicitar una comida que se basara de acuerdo a los principios que Dios establecía. Ahora, hermano que me escuchas, quizá te parezca extraño esto, por primera vez nunca lo habías escuchado, pero un estudio bíblico nos mostrará que nunca fue el propósito de Dios tener un alimento que pervirtiera los sentidos, que pervirtiera la mente, el cerebro, ¿verdad? Nunca fue el propósito de Dios. Siempre el propósito de Dios fue que su pueblo estuviese sano, con salud, con toda una vitalidad, como lo dice en el profeta Daniel, 10 veces mejor que cualquier persona. ¿Cómo se logra esto? A través de los frutos de los huertos que Dios ha dispuesto desde el Edén, que se ha de comer hasta el día de hoy. Entonces, esa fidelidad es recompensada y Dios multiplica precisamente esa sabiduría porque lleva temperancia. Dice la palabra de Dios que los frutos del Espíritu son templanza. El apóstol Pedro también declara que hay que poner en nuestra virtud templanza, ¿verdad? Temperancia en el comer y en el beber y en absolutamente en todo. Una grande lección para el pueblo de Dios. Nunca fue el propósito, ¿verdad?, la carne y cualquiera de sus derivados, el alimento perfecto para el pueblo de Dios. Y lo estamos viendo en este grande ejemplo. Dios muestra de esta manera que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios, hermanos. Y es que cuando estos jóvenes quisieron ser fieles a Dios, aún en la comida y en la bebida, fueron recompensados. Porque así como Adán y Eva se dio al apetito por el fruto prohibido, estos jóvenes estaban mostrando: nosotros seremos fieles en una nación pagana y comeremos de lo que se nos ha indicado. Y cuando ellos apelaron y solicitaron y dijeron: mira, no puedo, ellos fueron recompensados con una grande bendición. Así que, amigo que me escuchas, si es la primera vez que piensas esta presentación, que la analizas y dicen: oye, nunca había pensado que no, yo podía comer de lo que fuera. Bueno, la palabra de Dios nos muestra que la alimentación es importante, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que debemos de comer la comida que Dios desea para nuestro cuerpo. Debemos de comer el alimento que nos capacite para tener esa vitalidad y que podamos estar 10 veces mejores. Muchos ansían entender los grandes misterios de la palabra de Dios, pero un gran principio se muestra aquí, hermanos, y ese principio es:
que para poder entender los principios de Dios, la fidelidad a Dios es importante aún en el beber y en el comer diario, manteniendo una temperancia, mis hermanos. Que Dios les bendiga donde quiera que escuchen este mensaje, que sea con ustedes, y por favor, mis hermanos, compartan para que otros también puedan beneficiarse de estos pequeños estudios que son para la honra y para la gloria de nuestro Dios.